Bienaventurados aquellos que todavía usan Biblia. Pues también no vamos a discriminar a los que tienen la Biblia en el teléfono. Los vamos a perdonar, ¿verdad? Así que lo importante es que lea la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero quiero leer el versículo 5, aunque no voy a tocar eso. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Padre, quiero suplicarte, Señor, que me regales sabiduría, prudencia, para predicar tu santa palabra, para que esta palabra pueda servir de edificar, Señor, no solamente a los que estamos congregados, esta transmisión que está por Facebook, por diferentes plataformas digitales, por televisión, por radio, a donde quiera que escuchen esta palabra, edifique a tu pueblo y a los que todavía no son pueblo. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Este capítulo 10 advierte a los creyentes, a los cristianos, a los creyentes cristianos, que eviten la idolatría y el exceso de confianza. Y por eso le estoy pidiendo al Señor sabiduría y prudencia, porque muchas veces cuando hablamos de idolatría, los que pertenecen a la Iglesia Católica se sienten ofendidos, y no es ese el objetivo, ofender a nadie. Porque esta es una advertencia para nosotros los cristianos evangélicos, evitar la idolatría. Entonces, hablar de idolatría no es hablar de religión. Hablar de idolatría es predicar la palabra de Dios. Porque oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y el Señor dijo que Él no iba a compartir su gloria ni su alabanza con nadie. Solo Dios es digno de ser adorado y solo Dios es digno de ser alabado. Aleluya. Por eso dice Éxodo en los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, que Él es Jehová nuestro Dios y que no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellos ni los adorarás, dice el Señor, porque solo Él es Jehová, solamente Él es Jehová y solo Él es digno de adoración y alabanza. Muy bien, ahora Pablo va a usar la historia del antiguo pueblo de Israel peregrinando por el desierto. Y esta peregrinación del pueblo de Israel por el desierto es una ilustración de nuestra peregrinación como iglesia aquí en la tierra. En otras palabras, Pablo dice: queremos aprender las lecciones del pueblo de Israel en el pasado, aprender, sacar, extraer esas lecciones para aplicarlas a nuestra realidad hoy. El pueblo de Israel que salió de Egipto, así como nosotros que hemos salido del mundo, que fue librado de Faraón, así como nosotros que hemos sido librados del diablo. Pero este pueblo de Israel que sale de Egipto, y tal como la palabra lo dice, con brazo fuerte. Y cuando la Biblia dice con brazo fuerte, está diciendo en medio de señales, en medio de maravillas, de cosas maravillosas que Dios hizo para sacar, liberar a su pueblo de allá
de Egipto. Y luego este pueblo va a peregrinar por 40 años en el desierto por una desobediencia, por no haber creído a Dios. Quiero que entiendan esto. De esos 2,5 millones que salieron de Egipto, de acuerdo a la Biblia, solamente 2 personas entraron a la tierra prometida. Los demás quedaron postrados en el desierto. Murieron en el desierto, incluyendo a Moisés, incluyendo a Aarón, incluyendo a María, incluyendo al cuñado de Moisés, a Ben-Hur. Todos ellos quedaron en el desierto, ahí postrados en el desierto. Murieron y solamente entraron Josué y Caleb. Josué y Caleb. Entonces Pablo quiere usar ahora esta ilustración porque al no haber entrado a la tierra prometida, y se acuerdan ustedes que le dijo el Señor a Josué: todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Es decir, este pueblo no logró poseer la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y perecieron en el desierto, nunca pudieron entrar a la tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, cuando hablamos de leche que fluye leche y miel, estamos hablando de abundancia, estamos hablando de bendición, estamos hablando de una vida maravillosa en la tierra prometida. Pero la mayoría de ellos no entraron, solo 2, de 2,5 millones entraron 2. ¿Cuál es la ilustración de Pablo? Que la gran mayoría de creyentes tampoco logran la meta de entrar a la tierra prometida, de poseer la tierra prometida, Y cuando hablamos de poseer la tierra prometida, la primera tierra que debo conquistar es yo mismo. Conquistarme yo mismo. En otras palabras, Pablo ha venido hablando de dominio propio. Porque este pueblo no logró entrar a la tierra prometida y fueron por lo menos 3 cosas que impidieron a Israel entrar a la tierra prometida. Número 1, idolatría. Recordémonos que cuando Moisés se tardó en el monte, cuando fue a recibir las tablas de la ley, como Moisés tardaba, fueron 40 días los que tuvo Moisés allá en el monte. Cuando Moisés baja, el pueblo está adorando un becerro de oro. Y al becerro de oro le decían: tú eres Jehová que nos sacó de Egipto. Imagínense ustedes, rápidamente habían caído en la idolatría. Pero no solamente hablamos de idolatría en el pueblo de Israel, hablamos de murmuración. Les faltaba agua, murmuraban. Les faltaba comida, murmuraban. Por esto y por cualquier cosa, murmuraban. Entonces, ese pecado de murmuración, que prácticamente es no creer que tenemos un Dios poderoso y capaz para proveer para todas nuestras necesidades, fue el segundo pecado de Israel. El otro pecado fuerte de Israel fue la fornicación. Porque el pueblo de Israel tenía prohibido mezclarse con otros pueblos. Sus hombres no podían estar con mujeres de otras naciones, ni las mujeres israelitas con hombres de otros pueblos. No podía haber esa mezcla. ¿Y qué pasó? Que cuando Balat quiso maldecir al pueblo de Israel y contrató a Balaam para maldecirlo, y no pudo maldecir porque nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Entonces, la recomendación de Balat fue la siguiente: dile a las madianitas que se pongan ropa transparente, que hagan sus dancitas así medio exóticas, y vas a ver cómo se hizo esos israelitas que vienen por el desierto, que su mujer no ha tenido otro cambio de ropa durante tantos años, la misma ropa se ponen y no se bañan en el desierto, y ahora que salgan estas madianitas bien pinturrajeadas de los labios y de los cachetes y usando minifaldas transparentes, vas a ver cómo caen los israelitas redondos. Le funcionó. Y ahí vamos a ver cómo cayeron redondos con las madianitas.
Así dice la palabra, cayeron redondos los pobres israelitas. Cuando los pobres israelitas vieron a las madianitas, los ojos se les salieron y se mezclaron con ellas. Y ustedes conocen la historia bíblica. Les vino una enfermedad parecida al SIDA, que empezaron a morir, a morir, a morir, a morir, a morir, a morir. Por supuesto, la solución que Dios le dio a Moisés fue terrible. Le dijo que exterminara a todos los que se habían contaminado, que los matara a todos los que se habían contaminado para que parara el mal. Fue una cosa bastante dura. Lo que estoy diciendo es que esos 3 pecados llevaron a Israel a no heredar la tierra prometida. Entonces, estoy hablando hoy, y a lo que quiero llegar es que el creyente ha sido salvado para vivir una vida de gozo delante de Dios, una vida alegre delante de Dios. Aleluya. Ahora, ¿por qué nos vienen crisis y problemas y dificultades económicas, dificultades de esto, dificultades de lo otro? Bueno, algunas veces tiene que ver con nuestra desobediencia. Aleluya. Con nuestra desobediencia. Y por eso hoy, la lección de hoy viene a advertirnos que muchas veces, a pesar de todas las bendiciones divinas que hemos recibido, porque Israel recibió bendiciones divinas, a pesar de eso, muchos no logran entrar a poseer la tierra prometida. Aleluya. Bueno, todo lo que nosotros tenemos que hacer es que siempre que hacemos algo, tiene que tener un solo objetivo: glorificar a Dios. Si algo voy a hacer y no va a glorificar a Dios, no debería hacerlo, porque todo lo que hago debería glorificar a Dios. Inclusive, si voy a tocar un instrumento es para glorificar a Dios. Si voy a cantar es para glorificar a Dios. Si voy a enseñar es para glorificar a Dios. Todo lo que hago, aun cuando como, debo glorificar a Dios. Ese tendría que ser mi objetivo. Si algo no le trae gloria a Dios, si algo no le trae gloria a Dios, así como el hermano de ayer que me escribió y me dijo: hermano, ¿cómo estoy delante de Dios? Porque todavía me echo unas cuantas cervezas. Solo la pregunta es sencilla: ¿usted glorifica a Dios tomando cervezas? Y me dijo: y de vez en cuando, escúcheme, por lo menos fue sincero el hombre y se aprecia. De vez en cuando, cuando se atraviese un volado, me dijo, me lo apello. Pero voy los domingos a la iglesia, me dijo. ¿Qué me dice usted? Me dijo. Que está mal, hermano, le dije. Está mal. Porque la pregunta es, ¿usted tomando cerveza glorifica a Dios? Cuando usted se está, hermano, estoy hablando con los hombres primero. Cuando usted se apella a otra mujer que no es la suya, ¿glorifica a Dios? Ah, ¿por qué no hablan? Ah, no vinieron hoy los hombres. Cuando usted, estoy hablando realidades. Cuando usted está con otra mujer, ¿glorifica a Dios? Solo 2 hablan. Aleluya. Esto me lleva a pensar que hay gatos encerrados por ahí, ¿no? No glorificamos a Dios. Y ahora, mis lindas, bellas hermanas, cuando otro las está amontonando, ¿eso glorifica a Dios? Vaya, por lo menos las mujeres son sinceras. Cuando otro hombre las tiene bien apercolladas, ¿glorifica eso a Dios? ¿Y por qué se dejan? Aleluya. Aleluya. Me voy a calmar porque le pedí sabiduría al Señor, porque yo sabía cómo venía. Porque el único que puede decirle a usted que tiene buen cuerpo, que tiene buenas, es su marido. Usted no debería permitir que nadie le diga ese tipo de palabras. Y aunque yo tuve un caso de una persona, miembro de la iglesia, hace años. Y a mí me encanta que me vengan a decir esas cosas porque me ayuda para ilustrar mis mensajes.
porque nadie sabe quién es la persona que vino. ¿Entendió? Porque dice, no, yo no le digo nada al pastor porque todo lo dice desde el púlpito. No, yo no digo nombres, cualquier parecido es pura coincidencia. Pero la linda, preciosa hermana un día vino y me dijo, pastor, yo quiero vengo a que me diga cuánto me cobra por una media hora de consejería. Y le digo, ¿cuál es el problema? Que en el trabajo donde estaba, me dijo, de repente me dijo, vino un impío y me dijo que tenía buenas. Y dije que le dijo, semejante impío, a mí no me digan diciendo esas palabras que son ofensivas delante de Dios. Ay, que la reprendí, me dijo. Pero todo el tiempo me decía lo mismo, mire, hermanita, usted tiene buenas. Usted sabe lo que le decía, no está esperando que le diga toda la palabra, no. Entonces me dijo, el problema, me dijo, es que ahora ya no me lo dice. Y me hace falta que me lo diga. Y yo me quedé, a ver, le digo, ¿cómo es la cosa? Que ahora me dice, cuando paso y no me dice que tengo buenas pompis, me siento triste, me dijo. Y hasta vuelvo a pasar enfrente. Y no me dice nada. Y yo le dije, a ver, hermana, le dije, levántese. Dese vuelta. ¿Por qué, pastor? Quiero ver si es cierto lo que le está diciendo el impío, le dije. Le dije, en realidad el impío tiene la razón, le dije. Ahora le dije, ¿su esposo le dice a usted que usted tiene un cuerpo hermoso? No, me dijo. Ese nunca me dice nada, me dijo. Ah, le dije, ahí está el problema. Que alguien extraño está adulando algo que usted tiene y que quisiera que su esposo se fijara que usted tiene, y como su esposo no le dice nada, entonces le dije, usted ahora extraña esas palabras de adulación, tráigamelo a él, le dije. Y lo llevó. Y le dije, qué bueno que ustedes se conocieron, que tienen 2 niños, son felices, qué bueno, qué maravilloso. Y le dije primeramente a ella, hermana, ¿qué le gusta de su esposo? Ay, hermano, sus ojos, me dijo. Me enamoré de sus ojos. Ah, de veras, le dije, de sus ojos. Solo de sus ojos. No, también me dice, cuando sonríe, tiene una sonrisa. Mire, y él sonrió. Y mire qué bonito se ve cuando sonríe. Ah, vaya, le dije. Y a usted le dije, ¿qué le gusta de ella? Me dijo, también sus ojos. ¿Solamente sus ojos? Le dije. Ah, sí, también me dijo sus ojos. Su cara está bonita. ¿Solamente su cara y sus ojos? Le dije, a ver, hermana, levántese, dése media vuelta. Y le dijo, ¿usted no ha visto lo que su esposa tiene? Que tiene un cuerpo bonito. Sí, pastor, sí, me encanta. Se lo dice. No, pastor. Vaya, le dijo, dígaselo hoy y dígaselo todos los días, para que no esté deseando que alguien más le esté diciendo que tiene un cuerpo bonito. Ojalá que lo hayan entendido. Es decir, lo que ustedes no ven, otros impíos lo ven. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si usted no está viendo lo que tiene y diciéndole, si tiene ojos bonitos, dígale que tiene ojos bonitos. Si tiene orejas bonitas, dígale que tiene orejas, para que no ande deseando que alguien la ande, ¿qué? Adulando. Aleluya. Aleluya. El punto es cerrar las puertas para que el enemigo no tenga entrada. Si usted no deja que su marido si usted no abraza a su marido, alguien lo va a venir a abrazar. Exactamente, dijo el hermano. Sí, y si usted no permite, hermana, que su marido la abrace, él va a abrazar hasta un palo, pero lo va a abrazar. ¿Están entendiendo? Y usted dirá, uy, impío, débil. No, somos seres humanos y necesitamos palabras de cariño, palabras de aprecio, palabras de amor, personas que nos hagan sentir que valemos, que somos importantes para ellos. Aleluya. El punto está que hay que aprender de las lecciones del pueblo de Israel. Por ejemplo, hoy cuando tocamos este tema, y les digo eso para prepararlos,
Porque San Pablo en el capítulo 10, versículo 14, usa una expresión fuerte. A ver, ¿qué dice San Pablo? Por tanto, amados míos, ¿qué? ¿Huid de qué? Huid de la idolatría. Y no estamos hablando de santos, y no estamos hablando de los dioses griegos, ni de los dioses romanos, ni los dioses aztecas, ni totonecas, no, o pipiles o mayas, no. Estamos hablando de esos dioses que nosotros nos hacemos, de esos ídolos que nos fabricamos. Cantantes, predicadores, nuestro niño, nuestro nieto, que hacemos ídolos de ellos. ¿Entiende? Y solamente Dios puede ocupar ese lugar en el altar de nuestro corazón. Solo Dios. Hacen ídolos de presidentes. Hacen ídolos de grupos musicales, de equipos de fútbol, de cualquier cosa hacen ídolos. Y por eso es bien importante ver el ejemplo de Éxodo. Arranquémonos hoy con la lección. Una lección importante aquí que encontramos en la frase introductoria es: no quiero, hermanos, que ignoréis. Esta expresión, esta frase ha de distinguirse de las que Pablo ha usado anteriormente cuando Pablo decía: o ignoráis o no sabéis, porque esa ignorancia era voluntaria. Es decir, algunas veces nosotros nos volvemos ignorantes voluntarios. No es que no sabemos, sí lo sabemos. ¿Entendió? ¿Quién no va a saber que comiendo 3, 4 pupusas todos los días se va a inflar? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no sabe que bebiendo bebidas azucaradas va a llegar a desarrollar diabetes? ¿Quién no lo sabe? Es decir, es una ignorancia voluntaria. Pero usted lo sabe. Haciendo qué cosas voy a afectar mi salud, usted lo sabe. ¿Está entendiendo? Es una ignorancia voluntaria. Pero aquí San Pablo simplemente es probable que ustedes han leído el pasaje del Éxodo, hermanos corintios, porque ustedes conocen las escrituras, lo han leído, pero no han sacado la lección espiritual. Escuchen bien lo que estoy diciendo en esta mañana, que lo importante no es solamente leer la Biblia, sino sacar las lecciones espirituales, irnos al Antiguo Testamento, leerlo, estudiarlo, pero extraer la lección espiritual para mi vida. Es decir, no solamente es de leer del diluvio, sino que aprendo de ese pasaje para mi vida. No solamente leer por qué Caín mató a Abel, sino que puedo sacar de lección para mi vida. Que cuando viene Abraham y desciende a Egipto, ¿por qué descendió a Egipto? ¿Qué tengo? ¿Qué me enseña la Biblia que no debo hacer hoy? Y cuando leemos acerca del Éxodo, es la misma historia. ¿Qué lecciones? Aleluya. En otras palabras, si no las he descubierto, hoy las voy a descubrir para mi vida, para edificar mi vida. Aleluya. Bueno, que nuestros padres, dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres están aquí. ¿A quiénes les está escribiendo Pablo? A los corintios. ¿Eran los corintios judíos? A ver, pregunta para todos. ¿Eran los corintios judíos? No, no eran judíos. ¿Eran qué? Eran gentiles. Eran gentiles. Entonces, ¿por qué Pablo utiliza la frase nuestros padres? Sí, cuando Pablo usa la frase nuestros padres, se refiere a Abraham, se refiere a Isaac, se refiere a Jacob, se refiere a todos aquellos judíos de ese tiempo, de los patriarcas hasta el Éxodo. Se refiere a nuestros padres y dice nuestros padres, hablando de aquellos hombres que salieron de Egipto, nuestros padres. Bueno,
Abraham era judío, padre de los judíos. Los judíos descienden de Abraham, pero nosotros espiritualmente también somos descendientes de Abraham. Así que podemos decir, Abraham es nuestro padre espiritual, Isaac es nuestro padre espiritual, Jacob es nuestro padre espiritual. Observen cómo Pablo utiliza a nuestros padres, incluyéndonos a nosotros los gentiles, y yo alabo a Dios, porque aquellos hombres de Dios no solamente eran padres de los judíos, también son nuestros padres. Y empieza Pablo a decir, todos ¿qué? Estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Hermanos amados, en el capítulo 9, Pablo terminó hablando de terminar lo que se ha comenzado, de alcanzar la meta, de no quedarse a medio camino. Este mensaje lo van a recordar toda su vida. Si usted ya dio un paso al frente para seguir a Cristo, que nada ni nadie lo haga desistir de llegar a la meta, de llegar al final, de coronar la carrera y decir como Pablo: he acabado la carrera, he terminado lo que comencé, lo he terminado. ¿Por qué razón? A mí el Señor me ha permitido estar 44 años en este camino. No ha sido nada sencillo, no ha sido nada fácil. Y en este largo caminar de 44 años he visto a muchos que se han quedado a medio camino, que se han desviado por A o por B del camino. Por eso lo importante no es comenzar, lo importante es terminar. Y un día verle frente a frente, verle a los ojos y ver que Cristo nos dice: bienvenidos. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de terminar? Porque aquí hablamos de renunciar a todo aquello que se pone en medio entre Cristo y nosotros. Esta parte es importante, porque aquí hay dos referencias. Una, a no terminar de heredar la vida eterna. Dos, de no alcanzar el estilo de vida que deberíamos de tener como cristianos. Son dos cosas. Recordémonos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron muchos que no eran pueblo. Se mezclaron con ellos, vieron la oportunidad de librarse de Faraón, armaron maletas y se fueron con el pueblo de Israel. Ahora, estos que se fueron con el pueblo de Israel, que no eran genuinos israelitas, eran los principales murmuradores. ¿Sabían ustedes eso? Los que no eran genuinos israelitas eran los principales murmuradores, los que causaban los alborotos en su peregrinación por el desierto. Es decir, les sirvieron de problema. Y ahora, decir que todos los que estamos aquí somos genuinos cristianos sería una mentira. Sería una mentira. Y ahora nadie puede decir este es y este no es, porque eso solamente lo conoce el Señor. Nada más. Pero de lo que estoy hablando es que cuando de repente vemos a alguien que a medio camino lo pudimos haber visto cantando o enseñando o haciendo algún ministerio en la iglesia, y cuando de repente lo vemos que ya no, puede ser que ese nunca fue genuino cristiano. Nunca fue genuino cristiano. Pastor, ¿y cómo puede, cuál sería el modus de vida de un verdadero cristiano? Bueno,
un cristiano puede tener caídas, puede tener momentos difíciles, pero un cristiano jamás se queda en el suelo. Un cristiano se levanta. El cristiano cree lo que la palabra dice. Levantamiento habrá. Alaben a Dios por eso. Levantamiento habrá. Y cuando te sientas que estás abajo, y cuando te sientas que estás caído, levanta la mano y dile a Dios que te socorra, que te levante, y Dios te va a levantar y hasta te puede usar más grandemente que antes. Levantamiento habrá. El que no es, ese se va al mundo o tuvo un desliz y se quedó en el mundo. Es más, cuando los hermanos llegan a hablarle de Cristo, no quiere saber nada de Cristo. Entonces, indicación que nunca ha sido un verdadero y auténtico cristiano. Entonces, así que en el desierto, por eso quiero aclarar esto, porque este es un punto donde nos atacan a aquellos que creemos de la seguridad de la salvación. Yo creo en la seguridad de la salvación, pero muchos usan este versículo que dice, ¿se ven? Que los israelitas no entraron, se quedaron en el desierto, no entraron a la tierra. La tierra prometida no es el cielo. La tierra prometida es el estilo de vida que Dios quiere que yo viva. El estilo de vida que me levanto con fe, camino por fe, termino mi día con fe, llega una enfermedad, tengo fe, tengo problemas económicos, tengo fe, un hijo se me descarrea, se va a las cosas de drogas, alcohol, tengo fe que Dios lo va a levantar, tengo fe que Dios va a solucionar las dificultades y los problemas. Ese es el estilo de vida cristiano. Aleluya. Que no estoy con la incertidumbre que voy a llegar a viejito y que me van a llevar a un asilo de ancianos, que voy a ser maltratado, que voy a ser abusado físicamente. Voy a tener fe que así como Moisés llegó a 100 años, 120 años y subía a la cumbre, nosotros vamos a llegar a nuestros últimos días fuertes, fortalecidos, sanos para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, pensemos en todas las bendiciones que Israel tuvo en el Éxodo. Nuestros padres, dice Pablo, todos estuvieron bajo la nube. Oh Dios, no me quiero meter en problemas. La nube. La nube. Y Hechos 1 nos habla de otra nube. Jesucristo habló que el Hijo del Hombre vendría en una nube. Ezequiel capítulo 1 versículo 3 nos habla de una nube. De Elías se nos dice que fue arrebatado en un torbellino, carro de fuego. Y hay algunos que se asustan cuando hablo de este tema. Pero en realidad, ¿qué era la nube? La nube que por 40 años acompañó al pueblo de Israel, sin moverse. Si la nube no se movía, el pueblo no se movía. Y la nube en el día los protegía del sol del desierto. Iban bajo esa nube. La nube se movía. Tenía movimiento propio. De tal manera que cuando esa nube se detenía, Moisés ordenaba que todo el campamento se detuviera y ¡pum! En la noche, en el gélido desierto, la nube prendía sus luces como llama de fuego, dice la Biblia, que iluminaba todo el campamento de Israel. Observen ustedes que eso produjo temor en los pueblos enemigos de Israel, porque hablaban
de un Dios todopoderoso que acompañaba al pueblo en su peregrinación por el desierto. Dios iba con ellos. Dios iba con ellos. Y que tenían algo que se llamaba el arca de la alianza. Que no voy a entrar en detalles qué había de poder en esa arca de la alianza. Nosotros hablamos de la nube como la chequina. Es decir, la presencia de Dios sobre ellos. La presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. El símbolo de la presencia de Dios. ¿Qué en realidad era la nube? De hecho, no era una nube así como esas de blanco y por el monóxido de carbono de los carros que no pasan la inspección, que se ponen medio negras. Era un tipo de algo que se movía. Aleluya. Que no dudo que ahí habían seres angelicales poderosos, protegiendo a su pueblo. Y esto a usted y a mí nos debe confortar, el saber que la presencia del Señor camina con nosotros. Allá en Éxodo capítulo 13, mire cómo dice el versículo 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, oh Dios, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Si nosotros tan solo nos dejáramos guiar y no dar un paso en dirección contraria a donde Dios no va. El pueblo era guiado por esa nube. Y por eso es que los escritores del Antiguo Testamento, David en sus salmos, vuelven constantemente su mirada a esa suprema manifestación de la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Dios sacó a su pueblo sin haber algo en el pueblo que lo mereciera para sacarlos. Dios hizo el montón de señales en Egipto sin que el pueblo de Israel lo mereciera. Y Dios hizo que el mar se partiera y que el pueblo pasara en seco por gracia, no porque el pueblo lo mereciera. Dios detuvo las aguas del mar para que el pueblo pasara en seco, no porque lo mereciera. Y le dio agua en el desierto, no porque lo mereciera. Y le dio alimento, no porque lo mereciera. Era por la gracia de Dios. Es la primera manifestación de la gracia de Dios. Y usted y yo ahora somos salvos por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Ese es el Dios. El pueblo de Israel canta. Siempre que celebran la Pascua, ellos cantan un himno que nosotros entonamos de vez en cuando. ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas
¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas. Cantad a Jehová, cantad a Jehová. El mar se abrió, pasaron en seco, el mar se abrió, pasaron en seco el mar. Y cantan los israelitas esa noche recordando el gran milagro, intervención de Dios por gracia. ¿Por qué no traer a la memoria nuestras vidas? Así como Israel estaba acorralado, teniendo al ejército egipcio atrás, el mar por enfrente, dos montañas a los lados, no había manera de escapar, no había manera de salir. Cuando Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dijo: una vara, úsala, Moisés. Y el hombre de Dios, Moisés, puso un pie en el agua, y cuando puso un pie en el agua, las aguas se separaron. Y cuando nadie daba un 5 por tu vida, cuando no valíamos nada, sin esperanzas, una vida destruida, acabada, terminada, destruida, apareció, llegó el Cristo de la gloria. Y por eso es que hoy cantamos: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí, hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Nuestro gran amigo Cristo Jesús apareció en el momento oportuno. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está enseñando? El pueblo de Israel recibió tantas bendiciones. Quiero que usted hoy conmigo reconozcamos que hemos recibido muchas bendiciones. Y por eso a eso yo le llamo fracaso en medio del privilegio. Por ejemplo, este muchacho que mató a Charlie, los medios de comunicación todos dicen why. ¿Por qué? De una tremenda familia, con grandes posibilidades económicas. Muchacho se destacó en la high school, ganó una tremenda beca, una scholarship, estudiando en los mejores colegios. Tenía una familia que lo apoyaba, lo soportaba. Y lo único que, como dice uno de sus familiares, no entendemos cómo en su último semestre había descendido, sus grados habían descendido terriblemente. Era porque su mente ya no estaba bien. Pero ¿cómo es posible? Aún he escuchado varios comentarios que teniendo tanto que no tienen muchos, fracasara. ¿Sabe cómo es eso? Y que usted ahora puede mirar hacia el pasado con aquellos muchachos de cuello almidonado que usted se creció en la escuela. Aquellos muchachos que eran muy creídos porque sus padres tenían tierra, sus padres tenían negocios, sus padres acá tenían ganado, y usted era el niño campesinito que llegaba, que tenía que caminar, ¿qué? 3 horas para ir a estudiar y esforzarse, algunas veces con la panza vacía porque no había dinero para comer. Y usted, el Dios del cielo, no usted, el Dios del cielo lo ha sacado adelante. Tengo un amigo, su abuela tenía 83 propiedades en El Salvador. Propiedades que unas de ellas eran 3,000 manzanas de extensión, 3,000 hectáreas.
Ganadería que tenía una hacienda que no sabía cuántas vacas tenía. El muchacho sigue conservando su nivel educativo, pero me dice: don Ismael, hay veces que no tenemos ni para ir a comernos 2 pupusas. Tenemos que comer lo que hay en casa, porque no hay para ir a una pupusería. Se nos fue, pero él me dice: se nos fue, todos los bienes se nos fueron. Empezamos una por una a vender una por una, y cuando acordábamos se terminaba y teníamos que vender otra. A cada uno de nosotros, de los 3 hijos, de los 3 nietos de la abuela, nos tocaron 30 y algo de propiedades a cada uno. Y ahora sé que hay unos pedacitos ahí que han quedado, que andamos sacando a los que se han apoderado de las propiedades, que no tenemos ni dinero para pagarle abogados para defender nuestros derechos. Es decir, fracaso en medio del privilegio. En cambio, usted, que era un campesinón que iba con zapatos burros a la escuela, ¿entendió? Mire cómo lo tiene Dios bendecido. Israel, le dijo el Señor a Israel: miren, cuando yo los escogí, le dijo, no los escogí porque fueran un pueblo especial, fueran un pueblo maravilloso. No, los escogí simplemente porque quise escogerlos. Ustedes no eran pueblo, ustedes no eran nada. De igual manera a nosotros. No nos escogió Dios porque éramos grandes personalidades. Nos escogió porque a Él le plació escogernos y salvarnos. El punto es, y aquí voy a terminar porque esto queda en capítulo: todos estuvieron bajo la nube. Todos aquellos estuvieron, en otras palabras, vieron las bendiciones de Dios, disfrutaron de las bendiciones de Dios. Todos pasaron el Mar Rojo, fueron bautizados en Moisés, que como no tengo tiempo para explicar eso, lo explicaré el domingo. Bueno, el domingo no predico. Pero todos quedaron postrados en el desierto. El problema es cuando soy chico y cuando llego a ser grande. Iniciamos nuestra vida cristiana agradeciéndole a Dios que nos salvó, que nos perdonó, que vino a hacer un cambio en nuestras vidas, un cambio que no lo pudo hacer Alcohólicos Anónimos ni Neuróticos Anónimos, porque algunos deberían estar en Alcohólicos Anónimos y otros en Neuróticos Anónimos y otros en Psiquiátricos Anónimos. Pero el Señor tuvo misericordia. El punto es, nunca se le olvide a usted que Dios tuvo misericordia para salvarlo. ¿Sabe? Y aquí voy a terminar, pero desde que nacemos, las posibilidades de no haber nacido eran muchísimas. Las posibilidades de que no se hubiera gestado ese niño, esa niña en el vientre de la madre eran muchísimas. Y Dios hizo el milagro. Y nacimos. Escuchen. Es probable que su mamá o la mía en algún momento pudo haber barajeado la opción de que no naciera. Así como muchos que no lograron nacer. Que no lograron nacer porque nacer significaba destruir el hogar. Nacer significaba perder el honor de la sociedad. Es más, probable que algunas de ustedes regresaron de la puerta de una clínica de aborto. Regresaron o ya tenían la pastilla para abortar cuando ahí se arrepintieron. Y eso simplemente era Dios obrando para que usted naciera.
Y observe, la gran oposición. Porque desde que ella le dice, estoy embarazada, si no están casados o no están juntos, lo primero le dice, ay, ve, ¿cómo salís? Yo no te dije que quedarás embarazada. La gran mayoría de hombres que no deberían llamarse hombres. ¿Qué hago ahora? ¿Lo saco? Que no nazca. Felicito a aquellas mujeres que no les importó nada y terminaron dándole a ese hijo, a esa hija, la vida. Y ahora cuando nace, ¿qué importa a quién se parece? Porque ahí es donde aparecen las benditas abuelas y las benditas cuñadas, detestables por cierto. Esa nariz no es la tuya, mi hijo. Él no tiene tus ojos, mi hijo. Mira, tú eres blanco y mira, el niño salió morenito. Oye, Sorullo, solo el negrito es tuyo. Y le dice, mira, en lo único que se parece a ti es en el lomo. Ese niño, esa niña ya nació. Y a ustedes les prohíbo que anden poniendo en duda que un niño nació. Y si nació en ese hogar, punto. Hay que amarlo, hay que cuidarlo y hay que apoyarlo. Así como no es a usted que le están poniendo los cuernos. ¿Y qué le importa a usted si le están poniendo los cuernos a su hermano? ¿Qué le importa? Si él es feliz así, déjelo. Estoy hablando en serio. El punto es, no se meta con un niño o niña que ha nacido. Denle en amor, denle en cariño, denle en aprecio. ¿Y sabe por qué lo digo? Yo fui feliz hasta los 5 años. Una pobreza extrema en la que vivía con mi mamá. Mi mamá tenía que trabajar en los cafetales para darme de comer. Mi papá estaba en la cárcel. Y aquella mujer campesina me dio solo amor, amor y amor. Me ponía una tortilla hecha a pedazos en un poquito de frijoles, con agua de frijoles. Me sentaba en el suelo a comer y con un cerdo a la par mía. El cerdo era bien educado porque yo me echaba un bocado y él esperaba su turno para que le diera un bocado. Eso me lo contó mi papá, que cuando me fue a recoger a casa, dice que se le partió el corazón cuando yo estaba en el polvo sentado en un puro calzoncillito celeste que tenía. Y yo me echaba un pedacito de tortilla y luego se lo daba al cerdo. Mi papá me robó de la casa de mi mamá, me fue a traer porque me dijo, quiero que estudies, hijo, quiero darte lo mejor. Y mi papá saliendo de la cárcel me fue a recoger. Mi papá había estado por un crimen que no había cometido. A los 3 años salió cuando lo habían condenado a 35 años de cárcel. Cuando voy a la casa de mi papá, la única persona allí maravillosa que tuve fue mi abuela. Mi abuela. Pero aún mi abuela, impulsada por mis tías, decía mi abuela, hijo de mi hija, nieto será. Hijo de mi hijo, no sé si será. Y el problema es que yo a los 5 años tenía una mente tan perceptiva, Dios mío, que Dios no me la hubiera dado así. Pero la mente que yo tenía, yo me iba para el cafetal. Mi abuela pensaba que yo no entendía lo que decía, que había duda que yo fuera hijo de mi papá. Y eso calaba terriblemente en mi corazón. Cuando mi papá no estaba, mis tías me hacían a un lado, me golpeaban, me decían arrimado.
en la casa de mi papá. Quítate, arrimado. Tú no perteneces a la familia. Y ahora soy el sostén. El arrimado ahora es el sostén de ellos. ¿Qué hicieron con eso? Despertar un león dentro de mí. Por eso, no cigarros, no alcohol, no novias. Terminé mi bachillerato sin hacerle caso al montón de mujeres que andaban como moscas detrás de mí. Por eso las que hoy andan pierden el tiempo conmigo. Porque si no le hice caso a aquellos volados, mucho menos hoy. Porque aunque no lo crean, no estoy hablando mentiras. Tengo 65 años y de repente hay unas señoras que se les resbalan las tejas. Y que no saben que al decirme expresiones como esas, lo que hacen es que yo luche para amarlas en Cristo Jesús, porque me cuesta amarlas en Cristo Jesús. Aleluya. Esto sería para decirle a los muchachos que están aquí: no importa en qué ambiente estás, con las limitaciones que estás, el que quiere sale y triunfa y llega hasta arriba, pero de la mano de Dios. Porque mi gran amparo fue este libro. Desde los 11 años. Mi hermana hace poco le comentaba a mi sobrino, a Samuel, decía: Ismael agarraba su Biblia y se iba a una quebrada, un árbol de más de 100 metros. Ahí había un hueco, mi hermana se acuerda perfectamente bien. Y ahí pasaba horas y horas y horas. Yo era católico todavía, pero leyendo la santa palabra de Dios. Termino, aunque no termine el mensaje. Con la mano de Dios, con la presencia de Dios, todo es posible. Póngase de pie. Gloria a Dios. Padre, quiero agradecerte porque me diste amor cuando yo no podía amar. Contigo aprendí a amar. Y te amo, mi Señor. Quebraste el corazón de piedra y me diste un corazón de carne. Reconociendo que tenía muchas limitaciones, tú has sido bueno, maravillosamente bueno. Y ahora, Señor, aquí hay vidas frustradas, vidas que están, Señor, derrotadas y que piensan que no hay esperanza ni salida para ellos. Hoy les digo que sí hay esperanza en Cristo Jesús. Hay una nueva vida en Cristo Jesús. Y por eso en esta mañana, ahí donde estás, te pido que levantes tu mano. Si no tienes Cristo, levanta tu mano. Levanta tu mano si no tienes a Cristo Jesús. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien hoy en esta mañana